Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 2 de la opción A del año 2015 para el examen de reserva 4. En él nos proporcionan tres elementos y concretamente lo que nos proporcionan de ellos son sus números atómicos. En primer lugar, antes incluso de leer las cuestiones, tenemos que tener muy claro que el número atómico es el número que caracteriza a cualquier átomo. Nos va a proporcionar información sobre el número de cargas positivas que encontramos a su núcleo. A partir de estos números atómicos nos van a pedir que escribamos la estructura electrónica de estos elementos, que justifiquemos el grupo y el periodo al que pertenecen y finalmente que establezcamos cuál es el ion más estable para cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a deducir todos estos parámetros? Muy bien, bien sencillo. Tendremos que tener muy clara cómo es la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Comenzando con el primero, fijaros, el hecho de tener un número atómico 8 nos indica que va a tener 8 cargas positivas en su núcleo. En principio nosotros debemos de recordar que el primer nivel se llena con 2 elementos y el segundo nivel se llena con 8 elementos. Así, la posición que ocupa el elemento A debe de ser la posición número 8 de la tabla periódica y por tanto debe tratarse de un elemento del segundo periodo. Sin embargo, la parte importante para nosotros es recordar que va a tener también en estado neutro 8 electrones y por tanto 2 electrones habremos colocado ya en la capa interna y el resto, otros 6 electrones, los colocaremos en la capa, en el nivel 2, que será la capa de valencia para este elemento, que es el que se está llenando. Así, este elemento, que va a ser el oxígeno, como ahora veremos un poquito más adelante, va a tener de configuración electrónica 1s2, 2s2 y 2p4. Como podéis ver, he puesto 2 electrones en su capa de valencia interna, en la capa 1, en el nivel 1 de energía, y en su capa de valencia hemos puesto otros 6 electrones. 2 electrones en el orbital s y 4 electrones en el orbital p. ¿Cómo determinamos el periodo? Pues bien, para que veáis, nosotros sabemos que se trata del periodo 2, puesto que el periodo se establece a partir del mayor valor del número cuántico principal en la capa de valencia. En este caso no hay problema. El número cuántico principal es el número que acompaña a cada uno de los orbitales. En este caso estamos llenando electrones del segundo nivel principal y por tanto este elemento se encuentra en el periodo 2. El grupo viene establecido por el electrón diferenciador. Para el átomo de oxígeno el electrón diferenciador ha entrado también en un orbital p que ya tiene 4 electrones. Y con una configuración de p4 solo tenemos los elementos del grupo 16, es decir, del grupo de los anfígenos. En el periodo 2 y dentro del grupo de los anfígenos lo que tenemos es a su elemento característico, al oxígeno. El oxígeno en sus combinaciones químicas intentará ganar 2 electrones para tener esta capa de valencia llena, puesto que perder 6 electrones para dejarla completamente vacía es completamente inviable. Así, el oxígeno en sus combinaciones químicas formará el ion óxido, con su capa de valencia completa, llegando a tener los mismos electrones en su capa de valencia que la configuración que presenta el neón. Seguidamente nos vamos al siguiente elemento. Tiene de número atómico 20. Tenemos que recordar que el primer nivel se llena con 2 elementos, el segundo nivel con 8 elementos y el tercer nivel con 8 elementos. Es decir, en los 3 primeros periodos hemos colocado lo que son 18 elementos. Como el elemento número B tiene 20 cargas positivas, tenemos que tener claro que va a tratarse del segundo elemento que podríamos encontrar en el cuarto periodo, es decir, del calcio. Para nosotros la parte importante es que el tener un número atómico 20 nos va a hacer ver que tiene también en estado neutro 20 electrones. Por tanto, 18 los gastaría en capa interna y los dos últimos irían a parar a los orbitales 4s. Así, la configuración del calcio va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que son las capas completas que tiene hasta el nivel 3. Hasta ahí sería la misma configuración que el gas noble argón, y los dos electrones restantes irían a parar al orbital s. El periodo, como he comentado, se obtiene a partir del mayor valor del número cuántico principal dentro de la capa de valencia. Como podemos ver, en la capa de valencia el mayor valor del número cuántico es 4 y por tanto el calcio se trata de un elemento del periodo 4. Para establecer el grupo simplemente nos fijamos en que el electrón diferenciador es el último electrón que entra en un orbital s y por tanto tiene que ser un elemento del grupo 2. Como hemos dicho, para esta configuración, en el grupo 2 solo tendríamos berilio, magnesio y el calcio, que sería el átomo que ocuparía esta posición en el periodo 4 y en el grupo 2.
El calcio en sus combinaciones químicas intenta deshacerse de estos dos electrones para así tener la misma configuración de gas noble que tendría el gas noble argón. Así formaría el ion calcio con dos cargas positivas, quedándose su capa de valencia completamente llena. Finalmente tenemos el último elemento que tiene de número atómico 35. Y aquí sí tenemos que tener una pequeña precaución y recordar que el cuarto nivel no se rellena con otros 8 electrones, sino que se rellena con 18 electrones. Así tendríamos que pasar desde el gas noble 18 hasta el 36 para pasar estos 18 electrones. Como este elemento tiene de número atómico 35, va a tener 35 cargas positivas y 35 electrones en su corteza, lo que nosotros sacamos en claro es que este elemento en su capa de valencia tiene que tener 17 electrones. Fijaros que ahora he puesto la configuración electrónica abreviada para este elemento. He fijado el argón para dejar claro que tiene ya la configuración del gas noble argón, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y sin embargo he dejado la capa característica de su capa de valencia. Fijaros, la configuración sería 3d10, 4s2, 4p5, que se corresponde con una configuración de 17 electrones. Es muy importante también recordar que en principio comienzan a llenarse los orbitales 4s, sin embargo en el momento que entra el primer electrón en un orbital d, los orbitales d pasan a su lugar energético y tienen menor energía que los orbitales 4s. Por eso aparecen en la configuración antes que los electrones de los orbitales 4s. Así, para establecer el periodo, aquí sí es donde viene la parte importante. Fijaros, en esta capa de valencia tenemos dos tipos de números cuánticos. El número cuántico principal, el 3 y el 4. ¿Cuál es el que vamos a utilizar para establecer a qué periodo pertenece el bromo? Pues nosotros vamos a usar, como he comentado siempre, el mayor valor del número cuántico principal n. Es el 4, tanto el que acompaña a los orbitales s como el que acompaña a los orbitales p. Seguidamente, para establecer el grupo tenemos que tener muy claro quién es el electrón diferenciador. El electrón diferenciador del bromo es el último electrón que ha entrado en su capa de valencia, que en este caso lo ha hecho en un orbital p. Se correspondería con el quinto electrón que hemos metido nosotros en el orbital p. Y ese solo puede coincidir con un elemento del grupo 17. Así, el único elemento del periodo 4 y del grupo 17 que se corresponde con esta configuración sería el bromo. En sus combinaciones químicas el bromo intenta ganar un electrón para tener también su capa de valencia completa y así tener la misma configuración electrónica que tiene el gas noble, en este caso el criptón. Así el bromo cuando gana un electrón se queda con su capa de valencia completa. Venga, espero que hoy os haya sido de gran utilidad, nos vemos en el siguiente. ¡Mucho ánimo!